Emily, tú sí eres irresponsable. Llevo 2 horas esperándote. Alcancé a ir a mi casa, volver y todo. Y tú todavía con ese balón, perdiendo el tiempo. La tarea no se hace sola. Bueno, pero ya estoy aquí, dime rápido qué es lo que debemos hacer. Necesito rapidez para volver a jugar con mi balón. Debemos hacer el trabajo de investigación que asignó la profe Kelly. Uy, yo de eso no sé nada, yo no sé cómo iremos a hacer, la verdad. Oye, pero pon a funcionar esa cabeza. ¡Ay, qué agresividad! Oye, pero a propósito, con eso que dijiste de que pusiera a funcionar mi cabeza me recordaste algo. Ya vienes tú con tus bobadas. Fíjate que no es boba, déjame te explico en el tablero, espérate ahí. Bueno, mira, te lo voy a explicar con dibujito. Resulta y pasa que en el siglo XIX aproximadamente existieron dos teorías o corrientes tanto filosóficas como psicológicas que buscaban explicar la complejidad del ser humano y sus procesos. Por un lado tenemos el estructuralismo y por el otro lado tenemos el funcionalismo. Este utilizaba el método de la introspección, de mirar hacia el interior del hombre. Y este lo que buscaba básicamente era comprender cómo los procesos mentales sirven en la adaptación del hombre, son útiles cuando se está haciendo. Entonces, todo empieza entre estas dos posturas. Se formó una polémica de muchísimos años que luego se pasó a otro tipo de corrientes que también siguieron con disputa. Entonces te voy a seguir hablando del mismo, no sé si quieres vamos caminando. Oye, pero no eras tan quedada como yo pensaba. Sabes, no le interesa. Oye, compañera, te voy a seguir contando porque el tema está bastante interesante. No sé si tú te emocionas. Claro, vamos. Listo, entonces vamos a sentarnos acá. Déjame colocar mi maletín primero. Ok. El tema está bueno. Sí, muy interesante. Mira, tengo un montón de información también. Y lo que te voy a seguir contando. Resulta que en el funcionalismo existen varios pensamientos que justamente son prominentes, siempre están. El primero de ellos es que los procesos mentales nos sirven para la supervivencia, son útiles para la misma. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos una exposición en 2 semanas y nosotros hoy estudiamos, pero ya no le prestamos más atención a la tarea. Casual. Siempre pasa, uno como que se le olvida. Entonces tú recuerdas lo que estudiaste, y el recuerdo, la emoción que tú le pusiste al tema va a ser importante a la hora de exponerte. Entonces se ve cómo tú te adaptas, tú sobrevives a un ambiente académico con ese proceso mental. O el alimento, en tu caso que tienes hijos. Tú los alimentas porque piensas, porque analizas, porque reflexionas y porque hace rato aprendiste a cocinar. Oye, ¿tú te has visto la película del libro de la selva? ¿No te la has visto? Ay, mira, el personaje principal siente esa necesidad de comer, entonces como está en medio de la selva, él se monta, se trepa así rapidito a los palos y coge algo. Entonces primero lo olfatea, como que siente la textura para ver si le causa confianza y luego lo prueba. En verdad no te la has visto, es súper popular. Sí, ya me acordé, es un niño morenito, ¿cómo era? Sí. Ay, esa, bueno, entonces sí. cuando él lo prueba, si no le agrada el sabor, él lo tira, porque siente que es envenenado o algo así. Entonces ahí hay un proceso, la percepción. Sí, justamente por eso apenas tú percepción. estabas hablando, yo como que, ay, me acordé de la película. Entonces el niño percibe en un proceso que le permite adaptarse a su entorno, que le permite sobrevivir. Y es que justamente eso de la sobrevivencia, digamos todavía ya no estamos en ese medio de la selva, del bosque, pero en nuestras ciudades, en nuestros municipios, seguimos en ese diario vivir, sobrevivir, en el de salir adelante y adaptarnos. Claro, es que la sobrevivencia es vital, incluso por las calles ahora con tanta inseguridad. Es más, hablando de eso me acordé de otro de los pensamientos. Allí se decía que existía una relación entre el cuerpo y la mente. ¿Cómo crees tú que se da esa relación? El cuerpo y la mente. Ay, Imagínate cómo sería. no sé, la verdad nosotros en medicina no hablamos de esos temas. No. Así, cuerpo y mente, por separado. Cuéntame. Oye, pero eso está extraño. Nosotros a cada rato los profesores nos están diciendo cuerpo y mente es así, el alma y todo ese tipo de temáticas. Obviamente uno va avanzando, pero siempre se dice. Resulta que el cuerpo y la mente están relacionados. Por ejemplo, no tienes hambre, ¿verdad? Si piensas que tienes hambre, yo te digo, terminamos nuestra conversación, ¿qué es lo primero que haríamos? Ir a comer. Ir a la cafetería, pero tú compras la comida. Ay, no, hasta allá tampoco. Mi bolsillo necesita supervivencia. Ay, no, pero el mío también. Entonces, tú allí tienes un pensamiento que produce una acción de tu cuerpo, tú te mueves, ¿no? Vamos a la cafetería. Entonces aquí ves como los pensamientos como corriente. Imagínate que en tu interior tienes una corriente, una cascada, que es un pensamiento en sí.
esa cascada va recorriendo todo tu cuerpo y lo mueve. Pensamiento genera acción. No sé si te ha pasado lo que han dicho tus abuelos, tus papás. Si usted piensa en algo, lo va a hacer. Es decir, que primero las acciones están en la mente y luego que se llevan a cabo. Ajá, como que tú dices, lo atraes con la fuerza del pensamiento. La ley de la atracción. Exactamente. Entonces, ahora que te estoy hablando de eso, también recuerdo algo acerca de esa teoría, y es la idea o teoría ideomotriz, en donde un pensamiento produce una acción. Todo esto se da por un proceso. Hay algo que se llama proceso aferente, proceso eferente y órgano de computación cerebral. ¿A qué te suena eso de aferente? Adentro, afuera, no sé. Vamos bien, me encanta estudiar con esta compañera de medicina. Entonces, todo se da en un primer momento por el proceso aferente. Resulta que el proceso aferente es cuando tú recibes el estímulo del entorno y esta señal o información nerviosa es llevada hasta el sistema nervioso central. Allí, en esa zona, se da el proceso de conmutación central. Me imagino que te preguntarás a qué se refiere esto, ¿cierto? Claro, dime. Esto consiste en el pensamiento. Entonces, supongamos que hace 7 años a ti te golpearon con un balón en la cabeza. Tú tienes ese recuerdo, ¿cierto? Ajá. Tienes eso allí presente y tú entonces dices, no, yo debo moverme porque eso me va a golpear. Incluso allí se ve lo de la supervivencia, justamente. Tú te mueves o se da ese proceso en tu mente y por último viene el proceso eferente, que es cuando la información de ese impulso nervioso es llevada por todo tu organismo y dice, muévete, y tú te quitas del lugar en donde estabas. Aparte de esta idea, compañera, que me parece la verdad muy interesante y muestra esa relación mente-cuerpo, está el pragmatismo, que es aquella corriente en donde todo debe tener una utilidad. Si no la tiene, entonces, ¿para qué la estudiamos? Incluso eso se aplica a nuestras carreras, en tu caso medicina, en mi caso psicología, y es que al final de los semestres nos enseñan cómo poner en práctica todo lo que hemos aprendido en primero, segundo y tercero. Entonces, en el funcionalismo, justamente la palabra funcional te lo dice todo, se busca es eso, que las cosas en psicología, sus teorías, sus temas, sus conceptos, lleven una utilidad, si no, no sirven. Y por último, y no menos importante, que de hecho se me estaba olvidando comentártelo, es que en esta emoción de contarte el tema, se me olvidan muchas cosas. Está el hecho de que existe el monismo de la experiencia pura. Hay una experiencia que es mental y otra experiencia que es física, pero muchos autores piensan que son dos experiencias distintas. Sin embargo, en el funcionalismo no pasa de este modo. Experiencia mental y experiencia física son dos aspectos, dos perspectivas, por decirlo así, de una misma experiencia. Dos cosas que se complementan y forman una sola. Y así justamente es como se dan todo este tipo de pensamientos que llevan en el funcionalismo, en ese momento lo llevaron, se fortaleciera y se convirtiera en una de las corrientes más importantes. Oye, pero qué chévere lo que ven en tu carrera. Demasiado chévere, más. Yo no sé por qué estás estudiando medicina si a ti te encantan estos temas. Ay, no, pero la medicina es mejor, así que olvídalo. Ya que veníamos hablando del tema sobre el funcionalismo, me acordé que tengo una amiga, ella no vive aquí en Colombia, pero es nieta de William James. ¡Genial! No lo puedo creer. Sí, justamente es uno de los creadores del funcionalismo, entonces la llamamos. ¿Tú qué dices? De una. ¿Tienes minutos? Sí, pero por videollamada, WhatsApp. Genial, dale. Vamos a llamarla. Hola Lisette, ¿cómo estás? Hola Emily, muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias a Dios. Resulta que estamos acá en la universidad, una compañera de medicina de la presenta, ella Jenny, pero le gustaría estudiar psicología, así que vamos bien. Entonces estamos hablando de la corriente filosófica y psicológica que creó tu abuelo, William James. Nos gustaría que nos contara sobre su vida, cuáles fueron justamente sus acontecimientos que más lo marcaron. Así que estamos pendientes, te escuchamos. Claro, ese es un tema muy interesante y precisamente estaba leyendo sobre eso. Me emociona hablar de mi abuelo. Les contaré todo lo que recuerdo. Bueno, mi abuelo, William James, nació el 11 de enero de 1842 en Nueva York. Él era psicólogo, médico y filósofo. Recuerdo que mi madre me contó que desde muy niño a él le gustó el estudio, era aventurero, le gustaba viajar. Incluso en su adultez participó en una expedición en Brasil con el zoólogo Luis Agassiz. Sin embargo, no pudo disfrutarla como hubiese querido, puesto que sufría de neurastenia,
padecimiento que le impedía sentirse bien física y emocionalmente. Esto lo llevó a cuestionarse incluso su propia existencia. Entonces, en medio de sus dudas, reflexionó sobre la función adaptativa de las condiciones psíquicas y la mente humana. Con esto se darán cuenta, chicas, que mi abuelo era una persona bastante inquieta y profunda en su análisis, pero lastimosamente este gran recorrido llegó a su fin el 26 de agosto de 1910, fecha de su fallecimiento. Pero me gustaría hablarles un poco sobre los representantes más importantes del funcionalismo, que es la corriente de la cual mi abuelo hacía parte y se le considera su fundador. Primero tenemos a James Mark Baldwin, quien fue un filósofo y psicólogo estadounidense que nació en 1861 en Columbia, Carolina del Sur, Estados Unidos. En su infancia, apenas iniciaba la Guerra de Secesión en su ciudad natal y en su última etapa de vida, también la Primera Guerra Mundial llegaba a su fin, por lo que sus memorias, publicadas en 1926, adquirieron el nombre de Entre dos guerras. Su contribución más importante se trata del llamado efecto Baldwin, en la que sugiere que los propios aprendizajes que unos individuos realizan y que se transmiten de generación en generación acaban teniendo tanta importancia para la adaptación como para la propia selección natural. Es decir, determinados componentes culturales permiten a los seres humanos adaptarse a entornos o situaciones para los que de manera natural no estarían preparados para sobrevivir. Luego está John Dewey, un filósofo, pedagogo y psicólogo norteamericano que nació en 1859 en Burlington, una ciudadela de Nueva Inglaterra. En este se sitúa el fin de la educación en el adiestramiento de los hombres en la adaptación a su ambiente y en la reconstitución de este de la manera más adecuada a sus deseos y necesidades. Este razonamiento, inspirado en la mentalidad norteamericana, desquiciaba naturalmente, y como Dewey parecía admitir muy gustoso, el anticuado concepto de alma. Lastimosamente, este gran pedagogo falleció en Nueva York en 1952, pero definitivamente su teoría de la adaptación es otra de las más importantes para el funcionalismo. Para no demorarlas más, les contaré sobre Charles Darwin, quien nació en Inglaterra el 12 de febrero de 1809. Este fue un naturalista inglés que publicó una de las obras científicas más influyentes en el mundo de la biología, El origen de las especies. En ella asentó las bases de la evolución, un proceso que es posible gracias a lo que bautizó como selección natural. Esta obra fue todo un revuelo, pues afirmaba que las especies evolucionan de acuerdo a la selección natural, es decir, que aquellos organismos que más fácilmente pueden sobrevivir en un medio, más descendencia con sus características dejarán, y por lo tanto la especie tenderá a adoptar sus propiedades. Finalmente, Darwin murió de una enfermedad cardíaca en 1882, dejando tras sí las bases que nos permiten hoy en día entender la vida y la evolución como lo hacemos. Bueno, chicas, esto es todo y espero que les haya sido de gran ayuda. Nos vemos pronto. Oye, pero qué interesante, son de diferentes edades, lugares, así como nosotros, ¿cierto? De Santander. Fíjate, yo soy de la costa y Lisette está en otro país, pero sigue siendo chévere todo lo que ya nos contó, ¿cierto? Sí, bastante interesante, Lisette. Muchas gracias. Espero que sigamos en contacto. Chao, amiga, te quiero mucho, un fuerte abrazo, nos vemos. Oye, sí, qué chévere todo eso, ¿no? Sí, muy bacano, la verdad. Oye, Jenny, si te gusta tanto la psicología, ¿por qué no te cambias de carrera? No, medicina es mejor. Psicología es mejor. No, como que... Oye, Allá tú. ¿sabes que mi Pero amiga que de tú la quieres. infancia estudió psicología? ¿Cómo se llama? Lina Restrepo. De hecho, existen unos aportes del funcionalismo a la psicología. Bueno, ella debe saber de eso. Si vieras cómo le fue en esa carrera. Pobre. Entonces vamos a No tenía preguntarle, vida. vamos a preguntarle. Déjame, le envío un correo, pero ¿cómo le puedo preguntar? ¿Qué le escribo? ¿Cuáles fueron los aportes del funcionalismo a la psicología? Así. Tal cual. Y Se el sentirá concepto que sabe. tiene de alma, A el ver. funcionalismo. De alma. Qué loco. No, es de loco. Lo de loco fue Bueno. de ustedes. De nosotros.
Esperemos a que responda. Mira, ya me escribió Lina. Muestra qué dice. Dice, aportes a la psicología. Trataron de entender el propósito de la conciencia, el comportamiento y el pensamiento. Puso de manifiesto la importancia de las diferencias individuales por primera vez. ¿Ya tú esto lo viste en tu clase? Todavía no. Bueno, mira qué interesante. Dice, de esta corriente surgieron algunas herramientas muy utilizadas, incluso hoy en día, como los test de inteligencia o los modelos de personalidad. Ay, mira, esto Muy sí. interesante. Sí, yo he escuchado sobre esto. Y uno no sabe cuál es su origen. Fueron los primeros psicólogos en intentar aplicar un método estadístico y científico al estudio de la mente humana. Sus ideas fueron precursoras de las que denominarán el campo de la psicología durante el siglo siguiente, abriendo camino a corrientes como el conductismo o el cognitivismo, o sea que tu carrera es larga. Pero interesante. Mucha historia. Genial. Sentaron las bases de lo que hoy entendemos como psicología moderna y aportó muchos de los primeros descubrimientos importantes que se dieron en este campo. ¡Wow! O sea que el aporte fue macro. Interesante. De hecho, también había algo sobre la teoría de las emociones, pero ahora mismo se me escapa el nombre. Entonces, Vale, pero si quieres le puedo preguntar. De pronto ella sepa, ¿no? Seguramente es psicóloga. La conciencia es de naturaleza indivisible y fluida. Incluso algunos autores como Brentano hacen la analogía con el río, puesto que los procesos de la conciencia van transcurriendo y no vuelven a ser iguales a los anteriores. Esto quiere decir que la conciencia no es de tipo estereotipado, aunque solo los pensamientos tienen una semejanza de género con nuestros otros pensamientos del mismo hecho. Además de esto, es de carácter personal e individual, donde los procesos de la conciencia no son idénticos en todas las personas, puesto que adquieren las características de su personalidad. con todo eso que tu compañera Lina o tu amiga Lina nos estaba diciendo, me di cuenta que se aportaron muchas cosas a la psicología, que he hecho mi carrera. Oye, ¿qué te parece si tomamos este tema como proyecto de nuestra investigación? Y sería una muy buena idea y dejamos al profe así impresionado con el tema porque es muy importante. Mira, ¿Qué pasó? uy, me están llamando. Hola, profe. ¿Profe? Dígame, profe, dígame. Señorita Jamirao, estoy esperando para la sustentación. Recuerde que este es el último plan. No estoy para perder el tiempo. Comuníquenlo a tu compañera. ¡Corre!